Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar de parasomnias, de trastornos del sueño y de preguntas que me han hecho muchas veces en consulta sobre qué significa o qué ocurre cuando tenemos una parálisis del sueño o qué son los terrores nocturnos. El sonambulismo también lo vamos a abordar en este episodio, y todo gracias a la colaboración del neurólogo Javier Membrilla, que nos va a proporcionar la entrevista a través de medios telemáticos. Entonces es posible que en este episodio, aunque el contenido sea muy interesante desde mi punto de vista, quizás tenga una peor calidad de audio que las entrevistas que se hacen en presencial. Pero bueno, creo que es muy disfrutable y espero que os guste. Os dejo con la entrevista. Ya estamos en la entrevista con el neurólogo Javier Membrilla. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trayectoria? Pues yo soy Javier Membrilla y sí, soy neurólogo, trabajo en el Hospital Francés de Borja, en Gandía, y mi formación la realicé en el Hospital La Paz de Madrid. Es un hospital muy grande, uno de los más grandes de España, y dentro del servicio de neurología tiene diferentes tipos de unidades, entre ellas la unidad del sueño, donde tuve la oportunidad de aprender, y ahora el tipo de trabajo que hago, el tipo de neurología a la que me dedico, es la que nosotros llamamos neurología general. Eso significa que tengo que intentar saber un poco de todo y atender un poco el paciente que venga, tenga lo que tenga, y entre ello, pues también manejo patología del sueño. Es cierto que es un grupo de enfermedades muy amplio y nunca se termina de dejar de aprender, pero vaya, sí, un poco sí que sé del tema. Vale, pues vamos a comenzar con este tema para mí tan interesante, que son las parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? Y si también hay otros trastornos del sueño en el que las parasomnias sean simplemente un punto más dentro de un mar de trastornos del sueño. Pues sí, efectivamente la parasomnia solo es un tipo de enfermedad del sueño o un tipo de trastorno del sueño. Concretamente las definimos como cualquier tipo de episodio que provocan un disconfort al paciente o afectan a su a su calidad de vida. Por eso podemos decir que son una enfermedad. Y dentro de ese episodio lo que ocurre es que el paciente presenta algún tipo de conducta involuntaria o experimenta alguna sensación anormal que ocurre solamente en relación con el sueño, o mientras el periodo en el que está dormido, o cuando se está despertando o durmiendo. Ujú. O sea, Y conducta puede ser también un malestar, una alucinación, no solamente un comportamiento, ¿no? sí, puede ser también algún tipo de sensación que el paciente esté notando, escuchando, viendo. Vale, ¿y cuáles serían otros tipos de trastornos del sueño para entenderlo un poco mejor? Pues el más frecuente, desde luego, sería el insomnio, que puede tener muchas causas, muchos factores predisponentes, precipitantes, perpetuadores. Puede ser una manifestación de diferentes enfermedades, Ujú, pero como problema del sueño podríamos decir que ese es el más frecuente. ujú. Luego también manejamos mucho el síndrome de piernas inquietas. ¿Podrías explayarte un poquito más sobre este síndrome de piernas inquietas? ¿En qué consiste? Pues es una enfermedad neurológica, no se sabe bien cuál puede ser el origen, pero se piensa que tiene que ver algo con el metabolismo del hierro a nivel neurológico o cerebral, porque se sabe que el tratamiento con hierro puede mejorar a estos pacientes, vaya, Ah, o que se provoca por, o que cuando hacemos una analítica podemos ver que el paciente tiene una ferropenia, una falta de hierro en sangre. El caso es que lo que provoca es una sensación muy incómoda en las piernas, como de que disminuye cosquilleo, cuando el paciente las mueve. Sí, un cosquilleo, así. cosquilleo. También lo pueden contar como doloroso, aunque no es el mismo tipo de dolor que si se da un golpe o un pellizco, desde luego. Pero en fin, cualquier tipo de sensación desagradable que se manifieste en las piernas, que aparezca en relación con el sueño, o en fases más avanzadas o más graves en cualquier reposo, y que se alivie cuando las piernas se mueven. Las enfermedades también neurológicas con hipersomnia, ¿cuáles serían también? Pues son un grupo de enfermedades que pueden ser varias. Al final, la hipersomnia es un síntoma, quiere decir que el paciente tiene excesivo sueño durante el día, que no tiene sueño cuando toca, y puede ser un reflejo de enfermedades neurológicas, y la más importante sería la narcolepsia, un poco la que intentamos descartar siempre desde la neurología, pero Ujú. la más frecuente pueden ser enfermedades que no tengan un origen directamente cerebral o neurológico, y me estoy refiriendo al síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo sería la apnea obstructiva del sueño? Mucha gente con sobrepeso, gente mayor, comenta que tiene apnea y suele comentar como que es una forma de ahogarse mientras duerme. Sí, efectivamente, es una enfermedad que se manifiesta durante el sueño, por eso se suele estudiar desde esta parte de la medicina, en el que cuando el paciente está dormido, a causa de la relajación muscular que Ujú, aparece durante el sueño, pues todos los músculos que se encuentran en la garganta se relajan como toca, pero eso ujú. en cierto tipo de personas que tengan una determinada forma del cuello,
que a lo mejor estén tomando medicaciones que también son relajantes, Si que estoy tengan ansiolítico y sobrepeso, así, claro. Y por que hace ejemplo. como una ventosa, de repente, ¡plop!, se cierra. Sí, todo esto que estoy diciendo afecta a ese tono de los músculos de la garganta, se pueden cerrar cuando no toca, impedir el paso de aire y el paciente tiene una apnea mientras está dormido. Entonces, al principio se manifiesta con ronquidos muy excesivos, luego esta apnea y luego el paciente se despierta. Igual el paciente no se Y, da ni cuenta de estos despertares, pero al final durante el día sí que va a tener repercusión con la hipersomnia. ajá. Y una pregunta, puede ser un poco absurda quizás, pero ¿existe la apnea en vigilia? Sí que puede haber diferentes tipos de apneas, las de origen respiratorio o, por ejemplo, por alguna enfermedad que provoque que no puedas mover bien la caja torácica. Ahí entrarían muchas enfermedades. Y Ujú. algunas enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, avanzadas, también pueden manifestarse como apneas de origen central o de origen neurológico, como si el cerebro no mandase la orden de respirar. Estaremos Ujú. hablando de la fase final de algunas enfermedades muy graves, claro. Sí, sí, ya suena grave, la verdad. Vale, y entrando un poco en harina, ¿qué diferentes tipos de parasomnias habría? ¿Difieren en el tipo o gravedad o solo en la forma? O sea, ¿pueden llegar a complicar mucho la existencia de una persona? Sobre todo, que empecemos por qué tipos de parasomnias habría. Pues en cuanto a eso, o investigando las parasomnias en los pacientes que las han venido contando y demás, se han llegado a clasificar en dos grandes tipos, según en qué fase del sueño aparezcan. Para esto, para entender lo siguiente mejor, voy a explicar así un poquito que el sueño se estructura en dos grandes fases. Primero el sueño no REM y luego el sueño REM, que seguro que el término sí que es muy conocido por mucha Ujú. gente. El caso es que cuando nos quedamos dormidos, la actividad eléctrica cerebral tiene que ir enlenteciéndose progresivamente hasta alcanzar el sueño de ondas lentas, que podemos decir que es verdaderamente el reparador. Toda esa Ujú. fase de lentecimiento progresivo es lo que es el sueño no REM. Y seguidamente se sucede un aumento o una aceleración de la actividad eléctrica cerebral hasta un punto en el que a nivel de cómo se estructuran las ondas y demás, se parece Ujú. bastante a la actividad cerebral en vigilia y los ojos Ujú. se mueven muy rápidamente. Es lo que se llama la fase REM como tal. De ahí viene Sí, el nombre, quiero decir. el Rapid Eye Movement, ¿no? Eso es lo que significa las siglas de REM. Sí. Entonces ya entramos en Movimientos esta oculares fase. rápidos, sí. Eso es. Y ya entramos en esta fase y la otra característica particular de este periodo del sueño es que el cuerpo se tiene que mantener relajado. Como la actividad eléctrica cerebral se parece mucho a la vigilia, el cuerpo podría moverse. Entonces, para que intentar que no ocurra esto, lo que hace el cerebro es inhibir el movimiento normal del cuerpo. Entonces, tiene que presentarse una atonía, que nosotros llamamos, que todos Ujú. los músculos están relajados. Entonces, esas serían las dos fases del sueño, o si dividimos solamente el sueño en dos fases, la fase no REM y la fase REM, y las parasomnias se clasificarían como parasomnias no REM o parasomnias REM, según en qué fase aparecen. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.